Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en nuestra clase de escatología. Estamos en el estudio del libro de Daniel. Soy Luis Lucy, de la Escuela de Fundamentos para la Familia en el área de teología. Y hemos en esta área estado estudiando algo muy interesante, que es lo que respecta al libro de Daniel, y sobre todo por la aplicación práctica que podemos encontrar el día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Estuvimos estudiando en la clase anterior el capítulo 7 del libro de Daniel, y por ahí nos topamos con algunas cosas muy interesantes con respecto a algo que se vio en esta misma visión del profeta Daniel. En el capítulo 7 habíamos leído, y ahí fue donde quedamos en nuestra clase anterior, acerca del anciano de días. Ustedes recordarán en versículos 9 al 12 que se hace una descripción ahí de lo que podría ser o entenderse como la visión que tiene el profeta Daniel de una aparición entre el Padre Celestial, el Yahvé, el Señor, y que ahí se le denomina al Hijo del Hombre, que entendemos sea el Verbo no encarnado, ahí, pero porque se le identifica como alguien, un personaje que precisamente ahí se describe, que eso es lo que vamos a analizar en esta clase. Bueno, ahí cuando se habla acerca del anciano de días, nosotros debemos de entender la interpretación hermenéutica de esta aparición que se da en ese momento tan importante en esta visión. Aquí estoy tomando mi Biblia porque tenemos que tenerla. Y si leemos en el capítulo 7, que les pido que me acompañen a la lectura de este capítulo, y como les mencioné, a partir del versículo 9, ahí se hace la descripción de este anciano. Dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Si ustedes notan que la forma como se haya traducido al castellano, es muy importante la manera como se refieren aquí a las mayúsculas, las minúsculas, y aquí anciano no está escrita como en otras partes de la Biblia cuando habla de cualquier anciano, sino que aquí está hablando acerca de, con anciano de mayúscula, por el lugar de preeminencia, el lugar de soberanía, el lugar de nivel espiritual, de majestuosidad, como se describe aquí, y anciano de días. Y esto no deba de entenderse como o remitirse a una edad cronológica, ¿sí? Aunque diga ahí anciano de días, bueno, no es así, sino anciano en la palabra, como después en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se refiere a los ancianos o al presbiterio, que dentro del presbiterio se encuentra la palabra anciano en el griego, pero que tiene la misma interpretación en este libro, cuando se refiere a anciano, a alguien con autoridad, alguien con experiencia, alguien con sabiduría, alguien con conocimiento. Y aparte, por estar escrito con mayúscula anciano, se refiere a alguien, y así lo entenderíamos, alguien con una enorme y gran soberanía, poder y autoridad, con una gran sabiduría. A eso es como lo podríamos nosotros interpretar. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y nos habla acerca de la pureza, de la santidad. Esa creo que no tenemos problema. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, es decir, sin contaminación, porque recordemos que dentro de la cultura hebrea, la agricultura, para sacar la lana, se limpiaba perfectamente, se dejaba blanquísima, porque era una industria, además avanzada para la época, en el cual toda la limpieza se hacía de una manera tal que no quedaba ni una sola impureza. Una sola impureza
esa lana. Así es que nos está hablando, y por estar en el ser el pelo de su cabeza, nos habla de pensamientos y toda la que se refiere a esa sabiduría santísima, o sea, sin ninguna contaminación. Su trono llama de fuego, que nos habla de el poder y la autoridad también del Espíritu Santo, el fuego consumidor de Dios, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Este fuego ardiente se refiere exactamente a esa capacidad que tiene de consumir por medio del juicio santo del Señor todas las cosas que tienen que ver con el acabar con las obras vanas, las obras humanas que son acabadas por el justo juicio de Dios. Entendiendo todo este versículo, ya nos podemos dar idea de lo que está presenciando en esta visión el profeta Daniel. Bueno, continuando la lectura, en el versículo 10 dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es clave entender este versículo, porque nos está hablando acerca de que las huestes celestiales, que son todos los que están al servicio del Señor, y aquí nos da dos cifras: millares de millares le servían, o sea, miles de miles, que entendemos que puedan ser que quienes ya están allí delante de él, de su presencia, sean en esta categoría de millares por la cuestión numérica, que está limitada. Podrían ser quienes le sirven, podrían ser todos aquellos que ya están en ese momento en la presencia del Señor, de la iglesia que ya está en su presencia y que están listos. Y por otro lado, cuando dice que hay millones de millones, podrían ser todos los ángeles que han sido creados por el Señor, que en conjunto sean la iglesia y los ángeles, estén formando esta impensable multitud. Y que este río de fuego que sale es una corriente impetuosa de las obras del Espíritu Santo que van a cumplir una misión determinada. Están ahí todos presentes, está saliendo del mismo trono de Dios un impetuoso río. Ya no entendemos que sea un río de agua viva, como lo encontramos ahí descrito en el Apocalipsis o en otras partes, en Ezequiel, sino que ahora es un río de fuego, es un río que lleva fuego de Dios, justicia del Padre, que va a fluir, y que están ahí este verdadero ejército en su presencia, y que están muy atentos a sus decretos. El juez se sienta y los libros son abiertos. ¿Qué libros pueden ser estos? Los libros de la vida, los libros que se hablan para establecer el juicio a las naciones, los libros en donde están escritos o no los nombres de aquellos que son salvos o que se han conocido y mantienen una relación sacerdotal, una relación paternal de padre e hijo, una relación de señor y pueblo, es decir, todas las configuraciones en las cuales se dé una comunión entre Dios y la humanidad. El testigo, que es Daniel, dice: yo en el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Recordarán que en la clase anterior hablamos acerca del pequeño cuerno que sale de entre en medio de los 10 cuernos, de los cuales 3 fueron quitados y solamente quedan 7, pero en el medio de ellos sale este cuerno pequeño que tenía boca y hablaba, y que decía cosas tremendas, cosas muy fuertes, pero que eran cosas que iba en contra de lo que es la palabra y el mismo Señor. Dice, tenía ojos también. Recuerdo nada más el versículo 8, al final del versículo 8 de este mismo capítulo 7, dice: he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando este cuerno está hablando grandes cosas, es decir, cosas espirituales,
definitivamente, y que si están saliendo de esta bestia terrible, no son cosas que adoren al Señor, son cosas que van en contra del Señor, en contra de lo que Él ha decretado, en contra de lo que Él se ha podido manifestar a lo largo de la humanidad hasta este momento. Dice que salían este sonido, estas palabras grandes. Regresamos al versículo 11. De las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado por el fuego. Es decir, llega el juicio del trono blanco para juzgar a la bestia, ¿sí? Esta bestia de la cual nos habla en el Apocalipsis, y aquí encontramos la vinculación, vemos la correlación entre la visión apocalíptica de Daniel con la visión apocalíptica del apóstol San Juan, precisamente en el libro de Daniel y en la revelación, el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación. Hay esa coherencia y esa coincidencia de acciones de parte del soberano y poderosísimo Señor. Una vez que ha sido destrozado el cuerpo de la bestia, es decir, que van a ser desmembradas todas sus órganos o miembros, todo lo que él podría haber estado haciendo desde la terrible visión de las mandíbulas, de las visión que haya tenido de esta bestia terrible, espantosa y terrible en gran manera y fuerte, la cual tenía unos dientes, como leímos ahí, que devoraba y desmenuzaba, que hollaba las obras con los pies. Terrible la visión. Bueno, ahora sí está precisamente en el momento en que ha llegado la día del juicio para este personaje. Este personaje que está ahora ya bajo el justo juicio de Dios, ha llegado su hora y ha llegado el momento en que se ha echado destrozado y echado al fuego. Bueno, en el 12 dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que los sistemas, porque como hemos mencionado en las clases anteriores, todas las que eran parte del sueño de Nabucodonosor, de la cabeza de oro, el tórax de plata, el tórax y el vientre de platilla, después de hierro, las piernas, los pies de bronce, después viene el hierro, finalmente el barro al final en los pies, que hablamos y entendimos que fueron sistemas del mundo que, si bien históricamente fueron terminando, histórica y arqueológicamente hablando, y Crónicas lo dice muy claramente, las crónicas históricas que se estudia en cualquier libro de historia, pero que nosotros hablamos acerca de la esencia espiritual que movió a esos sistemas que hasta hoy el día imperan, a través del pensamiento griego, a través del humanismo, el sistema romano, acerca de lo jurídico, de lo legal, la disposición de leyes crueles, terribles, de muerte, toda la cuestión de la imposición para llevar a la pobreza a los pueblos, acerca de la codicia y la ambición de las riquezas con el sistema babilónico, y por ser cabeza, reuniendo imperios y sistemas religiosos con riqueza, que también siguen hasta el día de hoy, y la plata en cuanto a organizaciones humanas que también no tienen tanto poder y valor, pero influyen porque están inmediatamente después debajo del sistema del oro, ¿sí? Entonces vemos cómo esas esencias en estos sistemas, en estas anteriores bestias, también se les deja operar espiritualmente hasta cierto tiempo, hasta el momento en el que ocurre este hecho puntual. Bien, dice después que vuelve nuevamente, y continuamos ya en el versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre.
Esto es precisamente ya el tema que nosotros queríamos tocar en esta clase. ¿Qué es lo que dice? Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién podrá ser como este hijo del hombre? Bueno, se refiere claramente al Mesías, porque ningún hombre podía presentarse delante de tal santidad y circunstancia de juicio y decreto como podría haber sido el Hijo del Hombre, como se describe a Jesucristo, sobre todo cuando hace una autopresentación en Juan capítulo 5, que Él es el Hijo del Hombre. Bueno, aquí lo vemos también como el Hijo del Hombre. Las multitudes que están ahí lo hacen llevar al frente del anciano de días. El versículo 14, y dice, y le fue dado dominio. ¿Por quién? Por el anciano de días, que ya entendemos es el Padre Celestial. Gloria y reino, y Cristo es la gloria del Padre, y reino, Cristo él mismo es el reino de los cielos. Entonces, identificamos aún con mayor precisión la presencia del Señor Jesucristo. Dice, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, pueblos que habla de familias, naciones habla de etnos, que es en el griego, que significa razas, significa unión de países, pero habla más acerca de la cuestión étnica, habla más acerca de las etnias o razas, ¿sí? Y lenguas, que nos habla acerca desde las lenguas que se repartieron en Babel, que ahí hubo una actividad de juicio de parte del Padre y que empezaron a hablar en diferentes lenguas. Ustedes se recordarán, esto está escrito en el Génesis, cuando viene el juicio sobre Babilonia, ¿sí? Desde el capítulo 6 al capítulo 9. Bueno, entonces ya tenemos aquí desde esos tiempos, desde los tiempos antiguos hasta este tiempo presente que se nos marca aquí en estos versículos. Bueno, dice, y lenguas les sirvieran, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Es decir, que después de ser destrozada la bestia y enviada al fuego, y las bestias anteriores, los sistemas, también llegaran a este momento. Ahora, todo el conglomerado de la humanidad presente en esta situación que se habrá de dar, ya son llevadas bajo sujeción, bajo la autoridad del Hijo del Hombre, bajo la autoridad del Mesías Redentor. Son llevadas ahí, y dice, promesa que se le haya dado al rey David, a un rey, que fue David. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que se cumple la promesa que se le dio al rey David en cuanto a su soberanía gobernante como rey, y se le confirma, también por estar ya presentes allí en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Se le confirma también su reinado y su sacerdocio. Reyes y sacerdotes, como lo describe Pablo, al ser hechos pueblo adquirido por Dios, de naciones, pueblos, y reyes y sacerdotes. Bien, aquí está cumplido ya. Dice muy claramente que al dársele este dominio, este anciano de días le da esa autoridad, y no será vuelto a quitar su gobierno, sino que será un reino establecido, universal y eterno. Bueno, ahora, cuando nosotros estamos ya entendiendo bien el contenido de esta visión, nosotros entendemos claramente que este juicio que se ha establecido y este dominio que se le ha dado al Señor, al Mesías, entendemos claramente que Daniel queda muy asombrado, queda muy, muy maravillado. Y él lo dice en el versículo 15, dice, se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Es entendible que esto, entendiendo al testimonio de Daniel,
pues sí haya sucedido esto. Porque no era tan fuerte la visión que se le ha dado ahí a Daniel, que no es claro para él todo lo que está aconteciendo acá. Y bueno, yo creo que es muy sincero y muy honesto cuando dice que era algo tremendo para él, que no era tan entendible para él. Y bueno, pues sí, es entendible, nosotros lo entendemos, pero él tenía la labor, tenía la misión de que esto debía de dársele a alguien como es él, y que llegara el tiempo en que esto se podría llegar a entender con claridad, que se llegaría a interpretar correctamente, que se le debía de dar su correcta interpretación. Sin embargo, al continuar la lectura, de ahí quedamos en el versículo 15, que él ha dicho, no entiendo, esto está muy fuerte para mí, no lo comprendo. En el versículo 16 opta en esta visión, dice Daniel, me acerqué a uno de los que asistían, de toda la multitud que estaba enfrente de esta dádiva de dominio al Hijo del Hombre, dice, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y dice, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Qué bueno que hizo eso Daniel, a pesar de que era una visión, a pesar de que era un momento tan majestuoso, tremendo e imponente, de ser una visión profética, Daniel en esa humildad pide, y siendo profeta, él siendo profeta, pide se le interprete lo que está viendo, para que alcancemos a captar la magnitud de lo imponente que es esta visión. Que Daniel siendo profeta, teniendo una visión de los últimos tiempos, al ver él no entiende, y es en el espíritu. Estamos hablando que a pesar del espíritu profético que tenía Daniel, pide que se le interprete a alguien ahí. Y bueno, ahí entendemos que le es dada la interpretación, y qué bueno que se le pudo dar esta interpretación. Y leyendo y siguiendo la lectura, se le da esa interpretación. Me hizo conocer la interpretación de las cosas. En el versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces va siendo más claro que son situaciones ya con referencia al sistema del mundo, a las políticas, a las cuestiones que se están viviendo en el mundo. Serán 4 reinos muy, muy temibles, que tienen ya una relación muy cercana a la interpretación del sueño que ya había tenido con Nabucodonosor. Porque dice así, dice en el versículo 18, después estos reyes que se levantarán recibirán el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. O sea que estos 4 reyes se levantarán, y después cuando sean terminados, porque las bestias ya no están y han sido destrozadas, ya están próximas al juicio, estos 4 reyes, dice en el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Vuelve a recordar lo que ya había visto anteriormente. Está recordando Daniel, está el proceso de volver a acomodar, de volver con lo que se le está hablando, se le está interpretando a Daniel, está a la vez recordando, está uniendo, está vinculando todos los elementos proféticos en la interpretación hermenéutica que nosotros debemos de conocer. En el versículo 20 dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, de la bestia que ha sido destrozada, y del otro que le había salido el cuerno pequeño,
delante del cual habían caído 3, y de este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Vemos cómo fue creciendo hasta que superó a los anteriores cuernos, a 7 que habían quedado. Dice, y veía cómo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ah, bien. Entonces, antes de que la bestia, cuarta bestia, sea destrozada, este cuerno siguió creciendo, y ahí acomodamos la interpretación adecuada en cronologías proféticas, y vemos que este cuerno, que era pequeño, pero que hablaba grandes cosas, tenía ojos y hablaba, creció al tamaño suficiente como para entablar una guerra contra los santos. ¿Sí? Aquí se inserta un periodo cronológico en el que este cuerno tiene ese momento de hacer guerra contra los santos. Bueno, después dice 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y le llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea que en esta guerra que establece este cuerno pequeño que va creciendo y que va a hacer guerra contra los santos, finalmente se le da el juicio a los santos, a los hijos del Dios Altísimo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque esta postura de los santos contra los cuales está peleando el cuerno pequeño, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? Y aquí es donde ya entra nuestra vinculación con estos tiempos, ¿sí? Hay posturas que hablan de que son el pueblo de Israel, ¿sí? Que son ellos que van a entablar con eso. Esto es lo que generalmente se ha estudiado dentro de la interpretación escatológica de la visión de este cuerno y la guerra contra los santos. Yo creo que sí tiene mucho de cierto con esta interpretación de los pueblos de Israel. Pero, ahí viene la situación. Que los gentiles, o sea, los santos que están presentes en ese momento y que está viendo Daniel, que no está hablando, porque está hablando que esto se da en el trono de Dios, por eso entendemos que son los santos que están delante del trono y que les es dado esta capacidad de juicio. No están en la tierra, están en la presencia del Señor. ¿De dónde salieron estos santos? Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo importantísimo, que es el concepto de unicidad. Esa iglesia, cuerpo de Cristo, que no está dividida, porque una parte está en el cielo, hoy, el día de hoy, en este día, en este 2020. Hoy, el cuerpo de Cristo, una parte está en la presencia del Señor, en ese lugar de eminencia, de grandeza y gloria, y la otra parte está aquí en la tierra. Es uno solo, un solo cuerpo, un solo Cristo, un solo Señor. Eso dice el Nuevo Testamento. Que aunque lo que nos separa es nosotros vivos acá, estamos acá viviendo, somos del mundo, pero no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y una parte está aquí en la tierra y otra parte está allá, pero somos uno solo. Aquí somos ya uno solo, reunidos nuevamente en la presencia, en este momento. Y que va a haber una guerra contra los santos. Bueno, ¿cómo podremos unificar esta circunstancia que se remite a una cuestión de tipo presencial? ¿Sí? Solamente hay una posibilidad de que la cabeza, que es el Hijo del Hombre, que es Cristo, esté presente ahí. Pero en ese sentido de unicidad, que es el cuerpo de Cristo, o continúa estando la presencia de los que están allá, la iglesia, que está con la cabeza, adorando y en la presencia del trono celestial, que son los santos, que ya están allá, y los que estamos acá, pero que somos uno, y que la guerra contra los santos será tanto para los que están allá como para los que están acá.
¿Será acaso que los que están allá vengan para acá? ¿O será que los que estamos acá nos unamos allá y después descendamos? ¿Cómo será esto? Eso es algo que analizaremos con detalle en nuestra próxima clase. ¿Qué habrá? ¿Reunión? ¿De qué tipo? ¿Cómo? Tenemos que vincularlo con lo que tuvieron de visión los profetas del Nuevo Testamento, principalmente con las que tuvo el apóstol Pablo en las cartas de los tesalonicenses, en lo que habla Juan el apóstol en el libro del Apocalipsis. Tenemos que hacer esa unificación, ese entendimiento de vinculación profética para que nosotros podamos tener entonces la claridad de qué es lo que deba ocurrir a la luz de lo que hoy está aconteciendo. Muy bien, continuaremos en nuestra próxima clase, se está poniendo muy interesante esto. Continuaremos en esta clase de escatología, el libro de Daniel. Soy Luis Lucy y nos veremos en nuestra próxima sesión en esta área de teología de la Escuela de Fundamentos para la Familia. Ha sido un gusto y aquí estaremos para la próxima clase. Dios los guarde, Dios los bendiga y Dios los cuide. Nos vemos en nuestra próxima clase. Nos vemos. Adiós.